Empezamos a grabar. Ok, listo. Estamos en la semana 13, hablando de la ley de la imagen y acerca de la vida de Eliseo. Hoy toca hablar del día 2 y les voy a compartir el pensamiento de liderazgo de este día. Dice de la siguiente manera. Cuando los líderes fracasan en seguir a Dios, todos en la organización sufren. Otra vez, cuando los líderes fracasan en seguir a Dios, todos en la organización sufren. Y la lectura bíblica se encuentra en Ezequiel capítulo 22, versículos 23 al 31. Y dice de la siguiente manera, me voy a permitir leérselos de manera rápida. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como el león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menestero hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre hombres, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces podemos ver con esto todo lo que sufrió esta tierra de Israel. Y ahorita voy a compartir un poquito acerca de este tema. Cuando los líderes piadosos están en el lugar correcto y dirigen bien, todo el mundo prospera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no hay líderes piadosos que guíen a la gente? De eso precisamente habla Ezequiel capítulo 22, del versículo 23 al 31. Justo lo que acabo de leer. Contiene la descripción de Dios de los líderes corruptos que permitieron a su pueblo con su mal ejemplo y un liderazgo dañino. También contiene la declaración de Dios de lo que sucede como resultado. Y para esto vamos a desmenuzar estos versículos. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay un líder piadoso? En el tiempo de la profecía de Ezequiel, justamente de esto que estaba hablando, el pueblo de Dios había empezado a ser enviado al exilio. Y Dios describe a Israel como escoria, como las impurezas inservibles e indeseadas de la plata que suben a la superficie cuando es derretida en un horno. Esto dice la Biblia. No es una ilustración que sea muy halagadora y pues te voy a compartir aquí los puntos, en total 5 puntos, de lo que dice Dios que sucede cuando los líderes perversos son los que están gobernando, que no son los líderes piadosos. Número 1, la gente sufre, dice en Ezequiel capítulo 22, versículos 24. ¿Por qué? Dice en Ezequiel, en este versículo, describe la tierra de Israel padeciendo en ese entonces por la falta de lluvia. Aquí dice, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Y habla un poquito más. Entonces, con esto estamos hablando de que la tierra de Israel sufría por falta de lluvia. Una necesidad que era vigorizante y limpiadora en una parte del mundo que muy seguido estaba sufriendo de sequías. Ahí sufría la gente. Cuando había suficientes lluvias, las personas prosperaban.
pero cuando no había suficientes lluvias, el resultado con frecuencia era que la gente padecía hambruna y muerte. Así que, y todo esto porque los líderes que habitaban en Israel en ese entonces eran malvados, no eran líderes piadosos. Y Dios desataba su ira de esta manera, haciendo sufrir al pueblo de Israel. ¿Ok? Número 2. Los malvados gobiernan. Dice en el siguiente versículo, en Ezequiel 22:25. Cuando los líderes buenos no levantan la mano, no quieren liderazgo, pues que lo que sucede, los malvados ahí sí toman cartas en el asunto y llenan el espacio. A final de cuentas se requiere siempre un líder. Si el bueno no se apunta, pues el malo sí. Cuando lo hacen, entonces provocan estragos en la gente y en la organización, en el equipo. No tienen respeto por nadie más que por sí mismos. La escritura habla de que devoraron vidas, es lo que dice el versículo. Yo creo que sí, a todos nos ha pasado que hemos visto a personas ahorita en nuestra comunidad, en nuestro país, que nos quejamos acerca del mal gobierno, que nos quejamos acerca de alguna mala organización tal vez en nuestra comunidad, de un equipo que no nos gusta el líder. Sin embargo, yo creo que rara vez levantamos la mano para proponernos como líderes. A final de cuentas decimos no nos gusta el líder que está, pero a lo mejor está ahí puesto porque nosotros mismos no nos propusimos como líderes piadosos y por lo tanto está un líder que consideramos malvado. El espacio se tiene que llenar con un líder y si nosotros no estamos prestos a proponernos, pues lógicamente que alguien va a ocupar el espacio. ¿Ok? Número 3. Dios es profanado. Esto ya lo menciona en los versículos 26 y 28. Las personas que son malvadas se representan a sí mismas de manera falsa, pero se representan como honestas y verdaderas. Sin embargo, mienten y engañan a la gente. Lo que es peor, no solamente las llevan por el mal camino, sino que también se burlan de Dios en sus acciones y sus actitudes. Esto dicen estos dos versículos y precisamente en la vida real, ¿cómo lo trasladamos? Los líderes que son malvados, yo creo que muchas veces lo vemos con bandera blanca o los vemos con una máscara, mejor dicho, con una máscara de bondad, con una máscara de te quiero apoyar. Sin embargo, o sea, a pesar de que se presentan como honestos, como sinceros, como verdaderos, tarde o temprano nos damos cuenta que están mintiendo y están engañando a la gente. Están sirviéndose de la gente o están haciéndole trampa a la gente, están siendo beneficiados de manera deshonesta de la gente o están robándole a la gente. ¿Ok? Y yo creo que también conocemos muchos líderes que funcionan de esta manera. Por no nosotros estar prestos a proponernos como líderes o a proponer un líder que en realidad sea piadoso, pues surge este y empieza a aprovecharse de la gente y Dios es profanado con esto. O sea, fíjense hasta el momento todo lo que sucede cuando nosotros como líderes piadosos o un líder piadoso que conozcamos no es el líder, lo que sucede solamente porque se proponga a alguien que no debería estar tal vez en el liderazgo. ¿Ok? Hasta aquí va el punto número 3. Sigue 4. Las personas hacen lo incorrecto. Esto dice en Ezequiel 22, en el versículo 29 ahora. Las personas hacen lo incorrecto. Dice un novelista, pocas cosas son más difíciles de adoptar, perdón, pocas cosas son más difíciles de soportar que el fastidio de un buen ejemplo. Esto lo dijo el novelista Mark Twain. Pocas cosas son más difíciles de soportar que el fastidio de un buen ejemplo.
¿Qué quiere decir? Cuando los líderes van por la dirección equivocada, ejemplificando un comportamiento malvado y actuando también de manera egoísta, pues es solamente cuestión de tiempo antes de que las personas lo sigan y hagan lo incorrecto también. Un líder que sea malvado, un líder que haga cosas que no debería, pero hace lo fácil, las personas que lo siguen en el equipo, tarde o temprano van a hacer lo mismo. Recordemos que aprendemos del ejemplo, aprendemos de lo que la gente ve, no tanto de las palabras. Requerimos, pues tal vez cambiar nuestro ejemplo para que la gente cambie sus resultados, pero cuando el líder no es piadoso, que es un líder malvado, que no hace lo correcto, que está equivocándose, pues tarde o temprano la gente va a empezar a seguir sus pasos. Estos líderes también oprimen y explotan a la gente que son más débiles que ellos. Los individuos siguen sus pasos más fácilmente de lo que siguen su consejo. Recordemos que aprendemos todo momento del ejemplo. Así que si no queremos que las personas hagan lo incorrecto, bueno, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si nosotros somos los líderes, hay que hacer lo correcto. Y siempre somos líderes, al menos de nuestra familia, empezando por ahí, ponemos el ejemplo hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia más cercana, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros seguidores, etcétera. De eso estuvimos hablando ya el día anterior. ¿Ok? Y punto número 5. La ira y el juicio de Dios caen. Te lo repito, la ira y el juicio de Dios caen. Caen sobre nosotros. Esto dice el versículo 31. Dios es lento para la ira y el juicio. Sin embargo, no va a permitir que el mal se quede sin castigarse. Así que probablemente nos esté dejando al principio y no se enoje tan rápido y no enjuicie tan rápido. Sin embargo, tarde o temprano lo va a hacer. No va a permitir que el mal se quede sin castigarse ni tampoco va a permitir que nos burlemos de él. Al final, él siempre va a corregir las cosas y el mal va a ser castigado y los fieles van a ser recompensados y la justicia va a prevalecer. Al final de cuentas, siempre tarde o temprano nos van a cobrar la factura. Hay un general chino que en algún momento dijo, si el mundo va a ser traído al orden, mi nación debe de ser cambiada primero. Si mi nación va a ser cambiada, mi pueblo natal debe ser hecho de nuevo. Y si mi pueblo natal va a ser reordenado, mi familia debe ser corregida. Y si mi familia va a ser regenerada, yo debo de ser el primero. Así que antes de querer cambiar a los demás, yo debo de cambiar primero. Antes de enjuiciar a los demás y antes de decir que los demás están mal, yo debo de cambiar primero. Si yo cambio primero, entonces sí, la ira de Dios va a dejar de caer, ¿no? Entonces, antes de que Dios empiece a trabajar con su ira y su juicio, o que Dios llegue el momento en que corrija el mal, bueno, hay que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Cambiar el camino, corregir camino y cambiar nosotros desde adentro, para que no suceda precisamente lo que dice el versículo 31, ¿no? Ya cuando habla de que dice, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, ya cuando se dio cuenta que no había un solo hombre en el pueblo que pudiera impedir la destrucción del pueblo, ¿no? Que dijera, no puedo derramar mi ira sobre todo el pueblo porque hay al menos una persona justa. Y como no lo hubo, dice, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Así que eso es lo que sucede. Cualquier cosa que los líderes hagan, para bien o para mal, va a tener un impacto que va a ser tremendo en todas las personas que están a su alrededor. En Ezequiel 22, que es lo que justamente estuvimos hablando ahorita, es una advertencia a las personas que tienen puestos de liderazgo para que sigan y honren a Dios. Si no, va a suceder todo esto. Si no tenemos a Dios por delante o no permitimos que Dios sea el que nos use
para liderar a ese equipo que tenemos, pues va a suceder esto precisamente que estábamos hablando ahorita. El liderazgo es una responsabilidad que viene de Dios. Esto dice Romanos 13:1. La responsabilidad del liderazgo viene de Dios. Romanos 13:1. Y la forma en que nosotros lideramos, pues es importante. Para todos aquellos que poseen habilidades de liderazgo y un corazón para Dios, bueno, entonces ahora a este tipo de personas, este pasaje les envía otro mensaje. Dice, tome la iniciativa, la gente lo necesita. Ahora, si no hay líderes piadosos en el lugar indicado para dirigir bien y servir a las personas, bueno, pues entonces no vacilemos ni nos quedemos rezagados. Si tú ya te diste cuenta que donde estás parado ahorita no hay un líder piadoso que dirija bien, pues ahora sí que toma la batuta y empieza a hacerlo tú, empieza a dirigir, empieza a hacer algo por tu comunidad, empieza a hacer algo por tu equipo. Tal vez por eso Dios te puso ahí en el lugar donde estás, porque requieres ser usado por Él para que la gente que está a un lado tuyo empiece a vivir un liderazgo piadoso. Podemos seguir el consejo de un poeta que se llama Philip Brooks, que dijo: sea un hombre tal y viva una vida tal, que si todo hombre fuera como usted y toda vida fuera como la suya, esta tierra sería el paraíso de Dios. Imagínatelo, te lo repito, con esto cierro. Philip Brooks dijo en un poema: sea un hombre tal y viva una vida tal, que si todo hombre fuera como usted y toda vida fuera como la suya, esta tierra sería el paraíso de Dios. ¿Ok? Entonces cierro con la pregunta de reflexión que dice: ¿estás siguiendo a Dios conforme guías a los demás? Te lo repito, ¿estás siguiendo a Dios conforme guías a los demás? Bueno, con esto cierro el día de hoy.